Paso entonces la palabra a Nathalie Garnier Raymond, que es abogada del ilustre, yo no sé si ya en París son más que ilustre, Colegio de Abogados de París, y experta en Derecho Colaborativo, que nos va a decir precisamente por qué, al menos en la opinión de ellos, evidentemente es mejor la actuación colaborativa que el pleito o que el conflicto. Nathalie, cuando quieras. Buenos días. Antes de todo, quisiera agradecer a María José Anitúa y a la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y a las instituciones vascas por haberme invitado a participar a esta jornada. Estoy muy orgullosa de estar aquí y de compartir con vosotros mi experiencia, que es corta, porque encontré el derecho colaborativo en 2007, pero ya bastante intensa, digamos. Veo en esta jornada el primer paso hacia la conquista de un derecho colaborativo, digamos, latino. Voy a tratar de aportar unos elementos de respuestas a la pregunta por qué preferir un proceso colaborativo a un proceso tradicional. Esos elementos son el fruto de mi experiencia de abogado en Francia. No sé si esa experiencia es totalmente trasladable a España o País Vasco, pero me imagino que debemos de haber bastante prácticas y preocupaciones y miedos e incertidumbres comunes por ambos lados de los Pirineos. ¿Por qué preferir un proceso colaborativo? Pues simplemente porque después de varios años de experiencia en el ámbito del enfrentamiento judicial, sobre todo en lo que concierne la materia del derecho de la familia, se constata que esta pelea suele darse en vano y tener efectos colaterales destructores. De esta lucha no sale un ganador, sino dos perdedores. Las soluciones judiciales no son ni perennes ni adaptadas a la vida de las personas. El proceso colaborativo presenta varias características que hacen que de este método una herramienta, un instrumento particularmente adaptada a una mejor resolución de los conflictos, sobre todo los familiares que yo practico. Este proceso presenta una flexibilidad, una adaptabilidad que permite tomar el tiempo cuando es necesario. El ritmo del proceso se adapta a las personas en vez de imponérseles. Es un proceso seguro dentro del cual todo puede ser dicho a partir del momento en que se respetan las formas, sin que nada de lo dicho se pueda conservar en contra de nadie. Permite la búsqueda en equipo de soluciones a la medida, abstrayéndose de soluciones prefabricadas y saliendo del marco estricto propuesto por las leyes y el sistema judicial. Le da un espacio a preguntas dejadas al margen de la ley y a las cuales el juez no puede traer una respuesta a falta de tiempo y de competencia. Se parte de la hipótesis que 4 personas que unen sus esfuerzos tienen más probabilidades de encontrar una respuesta que 2 que reflexionan por separado. Se toma en cuenta la realidad de cada situación de forma personalizada en vez de tratar de leerla a través del derecho. Este enfoque respecta la historia de las partes, su cultura, en el largo sentido, la cultura de la familia, el tipo de la cultura, cada familia, cada persona tiene su cultura, digamos, de étnica, religiosa o no religiosa. Eso tiene que estar en cuenta. Sin juzgarlas, pues la piedra angular de este método es que la solución más adecuada viene de ellas, de las partes. No se infantiliza, pero se les trata como adultos, como maduros, responsables, que son capaces de tomar las riendas de su futuro. Benevolencia de cada uno de los miembros del equipo para con nosotros. Esta
empatía y tolerancia constituye la fuerza del proceso, pues le permite a cada uno dedicar todo su tiempo, toda su energía, toda su inteligencia y creatividad a la resolución del problema en vez de malgastarla en gestión y a veces mantenimiento de un conflicto o de unos conflictos. Con la palabra inteligencia me refiero a la capacidad de comprensión de las situaciones. Este proceso va en búsqueda de los que los americanos llaman silent movers, que son los motores silenciosos de cada uno para comprender lo que se oculta detrás de la crisis aparente. Es una manera de enfatizar lo que está realmente en juego, encontrar las verdaderas preguntas para aportar las verdaderas soluciones, respuestas. Escoger el proceso colaborativo es emprender una aventura profesional apasionante, que implica un cambio radical en las costumbres y replanteamiento de muchos aspectos de nuestra práctica de abogados. Después de 25 años de dedicarme a defender a las personas, el proceso colaborativo me pareció una técnica muy eficaz para trabajar diferentemente, más libremente, tranquilamente y yo diré de manera más inteligente en general. Empecé mi carrera profesional en el ámbito del derecho penal y rápidamente me preocupó la relación estrecha que había entre la gravedad de los hechos y el talento del abogado, lo cual de cierta forma implicaba que el interés más o menos consciente del abogado era que la situación fuera lo más grave posible para que se expresara la grandeza de su talento. Y siempre me sentí incómoda con esta relación a pesar del enorme respeto que siento por el trabajo de los abogados penalistas y a pesar de que disfruté mucho practicar a esta área del derecho. Pero cuando me orienté hacia el derecho de la familia, constaté que esta relación era aún más nociva y que los abogados llevaban como una cuestión personal estos asuntos, pensando en ganar, en ser el mejor, a pesar de que esta victoria fuera al fondo perjudicial a sus clientes. No creo ser más virtuosa que los demás, pero siempre me incomodó, me molestó este aspecto de la práctica del abogado en la cual se termina instrumentalizando al cliente y convirtiéndole en uno de los escalones que llevan a su propia gloria. En la práctica colaborativa me sedujo de inmediato el hecho que, en cierta forma, el interés del cliente y el del abogado están entrelazados y van en la misma dirección. Aún me conmueve mucho el recuerdo de mi primer caso colaborativo, que era un divorcio, y de una reunión en particular durante la cual el marido, en proceso de divorcio, le pudo decir a su mujer todo lo bien que pensaba de ella y de sus cualidades de madre y de mujer. Y la mujer le respondió de la misma forma. Y a pesar de haber divorciado, se respetan y se estiman. ¿No es esto más conveniente para todo el mundo? A mi parecer, uno de los intereses mayores de la práctica colaborativa es que le permite al abogado ser más que un jurista que quiere conseguir a todo coste una traducción jurídica del problema y el texto de ley que podría aplicarse. Esa práctica alza al abogado al rango de un profesional capaz de tratar con el distanciamiento adecuado para abordar el asunto en todos sus aspectos jurídicos y no jurídicos, para tener una percepción global que sea abierta y creativa de la situación que se le presenta. Es lo que llamamos en francés l'intelligence de la situation, que me parece una palabra que se puede entender para todos. En Francia, los litigios que se presentan masivamente en los tribunales son litigios familiares, muchos, y pequeños litigios civiles ya no interesan a los jueces tanto, que no tienen ni el tiempo ni la motivación para tratarlos y además
no tenemos el dinero para pagar todos estos. Y sabemos que a largo plazo se sabe que estos litigios van a ser desjudicializados. Y por eso en Francia se han desarrollado modelos alternativos de arreglo de los litigios como en España, pero ¿cómo se van a situar los abogados con estos modos alternativos? Yo pienso que históricamente los abogados les han dado una voz a los que no la poseen. Hoy más que nunca, frente a la carencia de los tribunales, los abogados deben continuar de ejercer su profesión, pero de una forma diferente. En vez de ser guerreros, de tomar las riendas de los conflictos, van a continuar trabajando, escuchando, en vez de hablar, escuchar primero, aconsejando y acompañando a las partes hacia acuerdos en vez de tomar hacia acuerdos. Eso es lo que está en juego para el abogado del siglo XXI. Como formadora de abogados en Francia y alimento mi experiencia de abogado colaborativa, es una experiencia, como le he dicho, muy corta, pero muy intensa. Mi experiencia de abogado colaborativa alimenta a mi experiencia de formadora y viceversa. Todos los abogados en Francia que he encontrado, que he formado, me han dicho que todos tienen la misma idea, cambiar de vida y cambiar el modo de trabajo, que ya están muy frustrados, muy infelices, y porque los conflictos ya saben que son, ¿cómo se dice?, inútiles, y que todo se termina como se termina la guerra, con un campo de muertos y los abogados andando entre los muertos. Y para mí, yo quiero decir para terminar que el encuentro con el derecho colaborativo permite de madurar, de cambiar su vida profesional y de, ¿cómo se dice? Envisager. Afrontar el futuro con una idea mucho más optimista de lo que podrá ser el abogado del siglo XXI. Gracias. Gracias, Nathalie. Magnífica y convincente para mí, con algunas chispas de humor que nos despiertan un poquito, con ejemplos muy gráficos. Luego tendremos ocasión de debatir y paso entonces la palabra a María José Anitua, la presidenta de la Asociación